tengo 63 pacientes, trabajadores nombrados, 263. Trabajadores. 263 nombrados, 266 servidores CAS y 177 como locadores de servicios. Ahora, en cuanto a los vigilantes, se habla de que se contratan vigilantes, pues, gente puntuariada y todo. Señor, tenemos vigilantes que le pagamos 1.200 soles. Son gente de alta rotación. No podemos darnos el lujo de poder darles todos los insumos necesarios para que hagan una buena vigilancia. Ventanilla es un lugar de alta delincuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que nuestros vigilantes son de alta rotación y son vecinos de la zona, ¿ya?, a los cuales se les da trabajo. ¿Cuántos son? Son más o menos 20 vigilantes, entre hombres y mujeres, porque para la parte de hospitalización hay mujeres ahí, que se contratan mujeres. ¿Dentro de los nombrados están los médicos? Sí, hay médicos nombrados. ¿Médico más personal administrativo? Personal administrativo de servicios. Yeah. ¿Algún quisiera hacerse el uso de la palabra? La congresista Foronda tiene uso de la palabra. Sí, el mismo estilo de trabajo, preguntas y respuestas con cada congresista. Muchas gracias. Yo voy a referirme básicamente, presidente, sobre el alto nivel de volatilidad que hay en los cambios directivos dentro del hospital de Ventanilla, ¿no? Quisiera saber si usted ha ocupado algún otro cargo antes de ser director dentro de la región Callao. No, ninguno. Ninguno. ¿Y en qué situación usted encontró el hospital de Ventanilla cuando asumió el cargo? Bueno, la situación del hospital de Ventanilla en realidad es la situación de todos los hospitales en el Perú, ¿ya? Con déficit de personal, déficit de insumos, deudas pendientes. Yo asumo la dirección del hospital ya con un déficit de pago al personal de 7 meses. Pero gracias a la gestión que realizamos, solicitamos dinero al MEF, al MINSA. El problema es que todo el mundo piensa que la región tiene que darnos. La región es el administrador de los fondos que nos transfiere el MEF. Pero al fin de año, la región sí nos transfirió dinero para poder pagar y cumplir con el pago de todo el personal. Sobre todo el pago del personal de locadores de servicios, porque nombrados y CAS, ellos sí están al día en sus pagos. Pero el problema era locadores de servicios. Y teníamos problemas también con el pago de médicos, ¿no? Sí, le hago esta pregunta a través suyo, señor presidente, porque cuando usted asume el cargo, lo hace después de que el doctor David Pablo González Sáenz, que considero y reitero debería ser invitado a esta comisión. Él fue el director del hospital de Ventanilla hasta enero del 2003, cuando el gobierno regional del Callao aprobó la creación de la unidad ejecutora del hospital Ventanilla. Y hasta abril de 2017, cuando renuncia al cargo debido a las graves denuncias por corrupción aparecido en los medios de comunicación. Entonces, es en ese contexto donde usted asume. Y lo que a mí me llama la atención, nos debe llamar a todos la atención, presidente, es que usted, ¿por cuánto tiempo ocupa el cargo desde que fue nombrado, señor director? Señor doctor. Después del doctor González, estuvo el doctor Wilber Espinosa. ¿Por cuánto tiempo? Me parece que 6 meses. Yo ingresé el 27, el 28, pero me hice cargo del hospital los primeros días de noviembre, el 2 de noviembre prácticamente. Y la otra pregunta que yo le quería hacer sobre el tema de los hospitales itinerantes, que coincido con nuestro presidente en el sentido de poder hacer una visita directamente, dado de que ha habido una publicación de la propia Contraloría General de la República que detectan responsabilidades penal, civil y administrativa en funcionarios del gobierno regional por irregularidades cometidas en la adquisición del hospital de contingencias. Identificó riesgos además en la situación de los bienes de este nosocomio. Ha habido también una opinión del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría que confirma que en enero del 2017 se da una sanción de 4 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública al doctor que vamos a investigar, justamente por la forma como se ha utilizado, según esta investigación, mal utilizados los bienes que son adquiridos con dinero del Tesoro Público. Yo quisiera saber si usted tiene información sobre qué situación está este caso.
Mire. Si hay alguna información que nos pueda confirmar. Y además, confirmarnos, señor, si el señor David Pablo González ha dejado de trabajar en el hospital de Ventanilla o ejerce algún otro cargo. No, vamos por partes. Yo asumo la dirección reemplazando al doctor Wilber Espinosa. El doctor Wilber Espinosa me parece que estuvo 6 meses. Uh-huh. ¿Ya? Entonces asumo la dirección del hospital en las condiciones que le digo, y a la fecha se ha ido solucionando los problemas de acuerdo a las posibilidades que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a las denuncias, fue una denuncia presentada por el coordinador regional de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial del Callao. Dice, con fecha 29 de abril del año 17, el coordinador regional de Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial del Callao presenta denuncia ante el Ministerio Público, denunciando, como lo indica el numeral 13 de su escrito, ya la denuncia de los bienes muebles que se transfirieron fueron nuevos, ya bienes que a la fecha no estarían o que se habían desaparecido. En esta misma línea, los módulos que conforman el hospital itinerante de contingencia no estarían siendo utilizados debidamente, hechos que no se ajustan a la realidad. Le digo, este hospital fue comprado el año 2009. Estamos en una zona de alta brisa, ¿ya? Entonces, es lógico que si usted compra un microondas, una refrigeradora, un carro, y lo tiene guardado 10 años, es lógico que se deteriore, simplemente teniéndolo ahí guardado. Y más aún si está en constante apertura, porque todo el mundo va a fiscalizar, todo el mundo va a chequear, y hace unos meses fue la Contraloría y se hizo un recuento, un inventario, para ver si coincidían. ¿Ya? Entonces dice, como le expresamos líneas arriba, ante el hospital itinerante fue adquirido por el gobierno regional de Callao en 2009, habiendo transcurrido casi 10 años de su adquisición, por lo que al momento de hacer la denuncia, un tercero ante la Contraloría General de la República y efectuada su denuncia ante el Ministerio Público por parte del coordinador regional de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial del Callao, como es obvio, estos equipos se han malogrado. Que a la fecha el hospital de Ventanilla utiliza el 95% de estos equipos, ya, de su estructura, mejor dicho, en bienes asistenciales. ¿Por qué? Porque imagínense con lo chico que es el hospital, si tengo oficinas administrativas en el primer piso, ya no podría atender pacientes. Entonces, por eso se llevó a utilizar los módulos del hospital itinerante, ponerlos en el segundo piso, ¿ya? Y sacar a toda la parte administrativa del primer piso y subirla al segundo piso para poder atender a los pacientes y toda la infraestructura que sea en beneficio de los pacientes. El hospital itinerante es como armar como un Lego, es como un rompecabezas, ¿ya? Tiene techo, piso, paredes. Entonces se va armando diferentes tipos de módulos. Es por eso que hemos podido armar hospitalización, consultorios externos, la sala de operaciones, que es lo principal, ¿no? Entonces, todo eso se hace en el hospital. Y más aún, yo la saludo y le agradezco por la intención de la visita. Por favor, ¿cuántas veces he pedido vayan y conozcan el hospital de Ventanilla? El hospital de Ventanilla es un hospital que sirve, como le digo, a casi 500.000 personas. El problema es la lejanía. Tenemos un problema, por ejemplo, con el pago de sueldos. Sí, perdón, para seguir en el tema, si me permite, a través suyo, señor presidente. Usted señala que en el caso de la transferencia de su hospital itinerante, las preguntas que nosotros estamos haciendo son basadas en informes que nos han llegado de la propia Contraloría, sí, en la cual indican, por ejemplo, que cuando se adquiere este hospital en junio del 2013, el entonces gobernador regional, el señor Félix Moreno, transfiere su hospital itinerante al hospital de Ventanilla, pero todo el hospital, incluyendo los equipos, incluyendo aire acondicionado, reflectores, 4 salas de operación, 6 salas de trauma shock, 120 módulos, salas de operaciones y equipados. Y en el año 2014 la Oficina de Control Patrimonial de la propia Dirección del Callao constató que solamente han quedado las oficinas administrativas, escritorios, solo el cascarón, pues los costosos equipos desaparecieron. Entonces, esto es lo que a nosotros nos preocupa, como un hospital que viene equipado, entendemos el tema, yo vivo a 100 metros del mar,
en Chimbote y conozco muy bien el tema del deterioro. Ah, genial, paisano. Entonces, entendemos esto, pero no es posible que una explicación sea el tiempo y el desuso de un bien tan costoso, ¿no? Y por otro lado, la pregunta que yo le hacía, y sería interesante saber entonces qué pasó, dónde se fue, dónde están esos equipos, qué se hicieron con ellos, más allá de los módulos que ahora funcionan como oficinas administrativas. Y la otra pregunta que yo le hacía, señor, tiene que ver con la situación del señor David Pablo González Sáenz, que ojalá lo tengamos en la comisión. Él dejó de trabajar en el hospital de Ventanilla o tiene algún otro cargo. ¿Está en funciones actualmente él? ¿Sabe usted si está vinculado al hospital de Ventanilla o a la Direza? No tiene ningún puesto en el hospital de Ventanilla. Por lo tanto, el señor no tiene la potestad de firmar cheques a nombre del hospital de Ventanilla, ¿no es cierto? Supongo que no. Bueno, nosotros tenemos, y lo vamos a manejar de manera reservada, cheques que de este año firmados por el señor González Sáenz, cuando vemos que la Contraloría lo ha inhabilitado para ejercer la función pública en enero del 2017. Pero este señor recién renunció a su cargo, el médico, como director del hospital en abril de 2017. Y los cheques firmados por él nos darían a entender que sigue laborando en dicho hospital. ¿O qué función tiene el señor? ¿Cuál es la autorización que tiene si ella no está en funciones para firmar cheques del hospital de Ventanilla? No, desconozco esa razón, pero él no ocupa ningún puesto en el hospital. Ok. Y reitero la pregunta que le hacía a nuestro presidente, en el sentido del porcentaje. Usted ha dicho que son más o menos 95% del presupuesto que ustedes manejan para gastos administrativos, ¿es así? No es gastos administrativos, es pago de personal. Pago de personal. ¿Y de eso qué porcentaje se dedica para seguridad? Usted nos decía que tienen aproximadamente... Es mínimo. 20 personas. 20.000 soles mensuales, 24.000 soles mensuales, es mínimo. Solicitaríamos, presidente, a través suyo, que nos entreguen la relación de las planillas y personal contratados por las distintas modalidades, tanto CAS como locaciones de servicio, trabajadores y las fechas de contratación y los niveles de rotación que existen, presidente. Sí, el nivel de rotación es muy alto en cuanto a vigilancia. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de una alta rotación? ¿Que la gente no va porque le pagan muy poco? Trabajan 12 horas. Ese es el problema. Y de esto, señor, ¿qué porcentaje de presupuestos son administrativos y qué porcentaje son personal médico? ¿De cuál? Del presupuesto que usted maneja, que manejaban anteriormente. No, el personal médico, ya, todo, tenemos nombrados prácticamente médicos generales nada más. Hay otros que médicos. Pero más o menos, ¿qué tanto por ciento? Asistencial 75% y 25% de administrativos. Ahora, en cuanto para afinar lo que decía, mire, en octubre del 2017, el área de control patrimonial, en coordinación con la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República, Contraloría Regional Callao, realizaron un reconteo físico de los bienes del hospital, que fueron transferidos al hospital de Ventanilla. Se ubicaron físicamente 822 bienes, ¿ya? 65 bienes que no estaban descritos en la resolución regional del 10 de julio del 2013. Entonces pareciera que el año 2013 o contaron mal o no buscaron cosas que estaban ahí, son equipos chicos. Pero todo eso ya ha sido trabajado con la Contraloría. Tenemos un informe incluso de la Contraloría de estos equipos, ¿ya? Entonces, y además son equipos, como le digo, que se compraron en el año 2009. Entonces, si no o hacemos dos cosas. Por ejemplo, hay equipos de cocina, que no los usamos porque tenemos nuestra propia cocina. ¿Ya? Tenemos los equipos de aire acondicionado que venían en eso. Los equipos están ahí, lo que pasa es que por falta de mantenimiento, la brisa, se deterioran. Y tenemos un hombre estrella en el hospital que hace de todo, que hace de biomédico, hace de albañil, hace de todo, que nos soluciona los problemas. Sí, tenemos lo que usted nos señala y lo ratificamos a través de un informe que tenemos de la Procuraduría Anticorrupción del Callao, que presentó a fines de mayo del 2016 una denuncia contra el entonces director, nuevamente el señor David González, por el presunto delito de corrupción en la compra de 2 máquinas de anestesia del hospital.
y la Procuraduría encontró entonces que estos equipos fueron comprados contraviniendo las bases. Por ejemplo, que no tenían luces, LED, entre otras cosas. Pero en el tema de los equipos, coincido con usted cuando señala de que eran equipos que están siendo obsoletos, que estaban en mal estado y que incluso llegó, de acuerdo a una denuncia también presentada por Perú 21 en 30 de marzo de 2015, a una negligencia médica ocurrida contra la paciente Mercedes Gamarra en el hospital de Ventanilla por muerte cerebral. Esto es algo gravísimo, ¿no? Pero usted hizo algo en su corta gestión cuando encontró este tipo de anomalías y de equipos que podrían poner en riesgo la vida de las personas. Ya, mire, cuando nosotros hemos llegado a la gestión, lo primero que hicimos fue revisar, ver todo el hospital, las condiciones en que estaba el hospital y gestionar con todo el equipo de gestión que estaba ahí, que todos los pacientes deberían de ser bien atendidos. Si ha habido problemas de 1 o 2 casos de negligencia, entre comillas negligencia todavía porque no está demostrado, ya es porque simplemente los pacientes, como le digo, piensan de que nuestro hospital, que es 2-1, es un hospital de alta complejidad. No es un hospital de alta complejidad, es un hospital chico. Imagínense una posta grande donde hay hospitalización, consultorios y sala de operaciones. Pero no es un hospital como para poder atender pacientes que necesitan gran tipo de apoyo en salud. No podemos realizar, por ejemplo, operaciones de hígado, de pulmón. ¿Ya? Somos un hospital que responde a las necesidades mínimas. Si hay pacientes que llegan en situación muy difícil, lo primero que hacemos es trasladar. Y muchas veces se molestan los pacientes porque piensan, pero es un hospital que tienen que atenderme. Los atendemos, sí, pero los tenemos que derivar. Y muchas veces tenemos que derivar 2 o 3 pacientes a la vez. ¿Por qué? Porque no somos un hospital de alta complejidad. Lo que usted nos dice a nosotros nos preocupa mucho más porque la semana pasada ha estado acá el director regional de salud y las preguntas que nosotros hacíamos también en términos de la gestión y el uso eficiente de los hospitales, incluyendo el hospital itinerante, señalaba que eso estaba bajo la responsabilidad directa del director del hospital de Ventanilla. Y por lo tanto todo funcionaba absolutamente bien. Por lo que usted nos informa acá, tenemos una información que tendremos que contrastar porque es contradictoria con la información que hemos recibido la semana pasada. No, lo que usamos, lo usamos al máximo. Me refiero en términos de mantenimiento, de buenos equipos, de personal, de financiamiento, de presupuesto. Todo lo que está dentro de nuestras posibilidades. Okay. Finalmente, tenemos nosotros también información sobre la compra de medicamentos vencidos y la desaparición de insumos. A través de informes de control de la Oficina de Control Interno del Callao, hay información sobre medicamentos vencidos. ¿Alguno de estos tiene que ver con el hospital de Ventanilla? No, nosotros, ¿cómo vamos a comprar medicamentos vencidos? No, eso es absurdo. Jamás vamos a comprar medicamentos vencidos. Jugamos con vida, no estamos jugando con máquinas. ¿Ya? Ahora, más aún, nosotros muchas veces, como les repito, estamos desabastecidas nuestras farmacias porque Senare no nos transfiere las medicinas en su momento. Y no es solamente la cuestión del hospital de Ventanilla, es un problema de todos los hospitales. Ahí está, por ejemplo, ahí está en la pantalla la verificación de todo lo que nosotros pedimos, las compras que hemos hecho. Este año se está comprando más de 1 millón de soles en medicamentos, de los cuales nos transfieren por poco. Pero el primer poco se acaba rápido, el segundo poco ya se acabó antes que el primero. ¿Ya? Y cuando ya los pacientes para utilizar el tercer poco ya no tenemos medicina. Entonces, yo creo de que nosotros, al igual que los hospitales de todo el país, necesitan una reorganización total del sistema de salud. Se trata de vida, se trata del futuro de nuestras generaciones, no es el futuro ahora. Tenemos que tratar al futuro. Finalmente, agradeciéndole por las respuestas y supongo que también vamos a pedirle mayores precisiones con preguntas que tenemos. Sabemos que hay un desabastecimiento en la farmacia del hospital de Ventanilla, por lo menos la información que nos ha dicho y que usted nos
ratifica y que pareciera que existe dentro del mismo establecimiento una farmacia privada instalada dentro de ese nosocomio desde aproximadamente el 2014-2015. Quisiera, si usted tiene conocimiento de esto, ¿a quién pertenece esta farmacia? ¿O le rinde esta farmacia privada que está dentro del nosocomio algún beneficio directo al hospital? Pago alquiler de 3.500 soles mensuales. Eso ya lo encontré así. ¿Y cómo es que se logra hacer a través de un convenio con el hospital de Ventanilla? Hay un contrato de alquiler de ese ambiente. Este laboratorio, también hay un laboratorio del doctor Quito dentro del hospital. No. Tenemos nuestro propio laboratorio. Ya. Por eso yo los invito, por favor, que vayan al hospital de Ventanilla. Y más aún, los invito a que vayan de una manera inopinada. Que lleguen en la madrugada, que lleguen en la tarde y vean las condiciones reales en cómo se trabaja en ese hospital. Okay. Hace poco, disculpe que le interrumpa, hace poco llego al hospital de Ventanilla como a las 11 de la noche y una doctora me dijo: doctor, ya no doy más. Eran 3 médicos de guardia solamente en medicina como residente y todo. Tenían muchos pacientes y en realidad yo los miraba y les decía: lástima, mi especialidad es otro tipo de... los ayudaría, pero no puedo en esto. Bien, solamente para finalizar, desde mi interpretación, a lo mejor estoy equivocada, pero que pareciera un contrasentido que por un lado hay un desabastecimiento de medicamentos y también una precariedad en cuanto al uso de los equipos, y por otro lado hay un convenio con una farmacia privada. Podría malinterpretarse la presencia de una priorización a una entidad privada dentro de un hospital cuyo fin es de uso público, ¿no? Lo pregunto porque nos interesaría saber por qué más bien no fortalecer una institución que está dentro del propio hospital con un buen funcionamiento, con una buena gestión, que involucre también el abastecimiento adecuado de los medicamentos tal y conforme fue creado con el fin que es compatible con la creación de este hospital, y no dentro de él una farmacia privada que pareciera hiciera la competencia al establecimiento de salud existente, ¿no? Lo que pasa, congresista, es que hay pacientes que, mejor dicho, hay medicamentos que el hospital no los puede abastecer porque no está en el formato de cuadro de necesidades. Entonces ellos desean comprarlo en una farmacia particular, ¿ya? ¿Y qué sucede? En esa época seguramente no habría farmacias, ahora está al frente, están full farmacias y todo, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso, con la farmacia. Preguntándole, no lo escuché bien, ¿quién es el propietario de esa farmacia? No lo sé. No tiene conocimiento. Muchas gracias. Gracias, presidenta. No. Yo les agradezco por esta entrevista, en realidad, ya, porque así saben un poco más de la realidad, no solamente de cómo se ha manejado el hospital o cómo se maneja, ya, sino para que sepan cómo es la realidad del hospital de Ventanilla y la necesidad de apoyo que necesita este hospital. Mucho se habla, mucho se dice, pero somos un hospital chico, con grandes deseos de atender. Somos un hospital docente. Tengo más de 50 internos y 10 residentes, que eso nos ayuda a poder atender mejor, porque no podemos contratar gente, no tenemos capacidad de contrato. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a atender a nuestros pacientes. Ahora, ese hospital quiere crecer, pero en la medida que lo estrecho de local, no lo podemos hacer. Y hemos crecido gracias al uso de lo que quedaba del hospital itinerante. Creo que el doctor Paucar, el doctor Paucar creo que desea hacer una intervención, que es el director actual. Yo estoy usurpando prácticamente su... Vamos a darle la última interrupción a la congresista Foronda para que termine. Sí, perdónenme el nivel de detalle, pero hay mucha información al respecto que necesita ser esclarecida. Por ejemplo, en 30 de marzo del 2015, un mes y medio después de la negligencia médica ocurrida con la paciente Mercedes Gamarra en el hospital de Ventanilla, que tuvo la muerte cerebral por una operación de vesícula, la anestesióloga Analdi Romero Saavedra remitió un informe al jefe de departamento de cirugía y anestesia, al doctor Luis Bernaola, para indicarle que se presentaban deficiencias en los 2 únicos equipos de anestesia que posee el establecimiento de salud, los cuales fueron comprados en el año 2015.
Por lo tanto, esto es algo que preocupa, ¿no? O sea, precariedad de equipos, medicinas vencidas y en este caso el tema de equipos médicos deficientes que están poniendo en riesgo la salud de algunos pacientes. Esto nos gustaría saber porque esto es parte también de lo que figura en otra denuncia de la Procuraduría Anticorrupción del Callao. Gracias, presidente. Bueno, después le vamos a dar al final el uso para como usted recién ha hecho cargo, no conoce prácticamente la problemática. Vamos a es médico de planta del hospital. Sí, pero al final sí. Responda primero, doctor Villanueva, a la congresista Foronda. De la anestesióloga, sí. Bueno, todo eso, esa máquina... Por favor, puede ponerlo porque estamos grabando. Ya. Esas máquinas, en realidad, hubieron mucha controversia sobre las máquinas, desde el momento de su adquisición. Pero, para evitar toda una serie de comentarios y problemas, se pidió un informe al MINSA sobre el funcionamiento de estas máquinas. Y el MINSA dio el visto bueno de que esas máquinas estaban operativas. Entonces, en el momento ese, ya las máquinas estaban operativas. ¿Ya? Y además aún se siguen utilizando hasta la actualidad. Imagínense, si el 15 era así, no se hubiesen podido utilizar en la actualidad, ¿no? Pero seguimos utilizando esas máquinas, incluso se le da su mantenimiento y todo en la medida, con el hombre de orquesta que tenemos en el hospital, ya seguimos utilizando. Pero como le digo, no somos un hospital de alta complejidad, somos un hospital de baja complejidad que atiende casos de emergencias y los casos complejos los derivamos. Le damos el uso de la palabra al congresista Alberto Quintanilla. La metodología de trabajo es que usted hace todas las preguntas y le responde directamente. Gracias, señor presidente. Un saludo al doctor Amador Villanueva, agradeciendo su presencia. Usted ha mencionado, por intermedio de la presidencia, que usted ha sido nombrado en octubre del 17 hasta julio del 18, aproximadamente 7 meses. Sí. ¿Cómo llegó a ser nombrado a dicho cargo? ¿Por concurso? No. ¿O una autoridad superior lo determinó? ¿Quién fue y cuál es su haber mensual? ¿Cuál era su haber mensual como director? No, es un cargo de confianza. Ya. ¿Quién lo nominó? El doctor Moreno. El doctor Moreno. Sí. ¿Cuál es el sueldo que recibía? Lo que gana un médico de mi categoría, 12.500 soles. 12.500, gracias. Una segunda pregunta. ¿Usted tiene alguna relación de amistad con el doctor Wilber Espinosa Ramírez, el anterior director? ¿Tenía usted, aparte de la profesional? No, solamente mantenemos la relación profesional, nada más. En relación a la existencia de la farmacia privada al interior del hospital, usted ha mencionado que pagaba un alquiler mensual de 3.500 soles aproximadamente, ¿no? ¿Cómo fue adjudicado ese alquiler? Lo ignoro. Lo ignora. Sí, no he leído el contrato, no quiero serle franco, no he leído el contrato. Ya, una pregunta también vinculada a eso. ¿Podría otras farmacias ser también, poder alquilar locales dentro del hospital? No le puedo dar esa respuesta. No puede. Perfecto. La otra pregunta que quería hacer, ¿usted realiza otras actividades económicas fuera de su cargo de...? Bueno, atendía a mis pacientes privados por el tiempo que me quita solamente el hecho de viajar a Ventanilla es... Entonces la respuesta es no. La respuesta es no, sí. Perfecto. Me quita 1 hora y media viajar. Ya, una pregunta, por el nivel de la presidencia. ¿Usted ha tenido durante su permanencia en el cargo algún proceso administrativo o denuncia penal o algún proceso de investigación? Ninguna. Solamente hay uno por un caso de una señora Brigitte que falleció teóricamente por negligencia. Por negligencia médica. Por teórica negligencia. No, claro, pero no digamos por... No, pero no hay denuncia ni nada, solamente es un proceso de investigación nada más. Una pregunta vinculada, digamos, a su momento. ¿Usted tiene alguna militancia política? Ninguna. Ninguna. La otra pregunta. ¿Usted conocía que había denuncias respecto a irregularidades administrativas en la conducción? Ninguna. No conoce.
Cuando usted asumió el cargo, ¿recibió un inventario de bienes? No, lo que se recibe es la transferencia del cargo, ya balances, libros, cómo están los procesos, y ahí me fui enterando. Cuando yo asumo el cargo, habían 4 comisiones de la Contraloría haciendo investigaciones en el hospital, y me parece que una de su salud. Bueno, se supone que en cualquier transferencia siempre se transfiere con un inventario de bienes. Claro, no tiene conocimiento viene de la oficina que me transfieren, pero no viene del hospital, esas cosas. No hubo un inventario de bienes del hospital, solo de la oficina que recibe. Que conste esa respuesta que solo había un inventario de bienes, ¿no? De la oficina y no del conjunto del hospital. Me parece una irregularidad que habría que profundizarla más adelante, ¿no? Una otra pregunta por intermedio de la presidencia. ¿Usted ha recibido alguna visitas inopinadas de la oficina de la Procuraduría Anticorrupción de Callao? No, frecuentemente, y siempre le he dado facilidades, siempre, y más aún, yo dispuse que hay una oficina ahí permanente y lista para cuando llegue. Perfecto. Por el movimiento de la presidencia, si usted ha estado 7 meses en el cargo y dice que ha habido visitas